Veamos primero el verso 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces, de acuerdo al contexto que tenemos anterior, el sexto mes se refiere al sexto mes del embarazo de Elizabeth. Y luego se nos presenta el ángel Gabriel. Este ángel no es desconocido en la palabra de Dios, ya que en el Antiguo Testamento está relacionado con el pueblo judío. Siempre el ángel Gabriel está relacionado con el pueblo judío. A este ángel, por ejemplo, lo vemos en Daniel 8:16. Y ahí dice la palabra de Dios, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Daniel 9:21 dice, aunque estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con destreza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, Gabriel primero lo vemos hablando con Daniel, llevándole un mensaje de Dios al profeta Daniel. Y ahora dice la Biblia que fue enviado por Dios. Y esto es importante lo que se nos describe. Los ángeles nunca actúan por su cuenta. Ellos siempre están bajo las órdenes de Dios. Así que este mensajero solo está dando un mensaje que Dios quiere que María sepa. Aquí ya nos está mostrando que Dios es quien está detrás de toda esta escena de Navidad. Aquí es Dios tomando la iniciativa. Dios que es por gracia, desea, organiza y ejecuta la venida de su Hijo al mundo. La venida de Jesús al mundo, entonces, no fue un motivo de oración de María, ni un deseo del pueblo de Israel, más bien es el cumplimiento de la promesa de Dios registrada en Génesis 3:16. Ni bien el hombre cayó en el pecado. ¿Dónde vivía María? Observe su Biblia y dice, fue una ciudad llamada Nazaret. Nazaret realmente no era una ciudad como entendemos nosotros ahora en el siglo XXI. Se utiliza la palabra ciudad, pero realmente la idea sería, para entenderlo nosotros en esta época, un pequeño pueblito. No era una gran ciudad, era un pequeño pueblito, posiblemente de algunos cientos de habitantes, no era muy grande. No era un lugar de gran actividad económica, ni un centro político, no era un lugar religioso, era un pueblito insignificante en Galilea. Y allí vivía María. Miren lo que dice el verso 27. El ángel ya ha sido presentado en el verso 26, ahora se nos presenta a María. ¿Qué dice de ella? Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. No se habla mucho de María, solo se dice que era virgen, nada más. En este momento no se nos presenta si María era buena o era mala, qué clase de persona era, no sabemos. Después, claro, sabemos nosotros cómo es María, pero en este mismo verso solo se dice que era virgen y que estaba desposada con un varón llamado José. Desposada es un término que debemos entenderlo a la luz del tiempo del siglo I, ¿ok? Es una palabra que hoy día en su significado no existe. ¿Qué cosa era una mujer desposada con un hombre en aquel tiempo? En esta época los judíos no eran como nosotros, que uno tiene un compromiso, el anillo, la pedida, y luego la boda y la luna de miel, ¿no es cierto? En aquel tiempo se desposan y después de un año de desposados, recién viven juntos.
Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Se casaban y después de un año recién se juntaban para tener relaciones íntimas. Y es más, no vivían juntos. ¿Qué pasaba en ese año? El esposo buscaba casa. Esa era la costumbre, ¿no? Entonces, una mujer desposada no vivía con el esposo, pero ya era como casada. ¿Se entiende? Ya estaba casada, aunque no vivía. No es, ahora cambia, ahora es distinto, ¿no es cierto? Entonces, esta mujer ya estaba casada, y algo que se dice de José es que era de la casa de David. Eso significa que José descendía del rey David, lo que significaba que José era parte de aquella nobleza que ya no reinaba y que había sido reemplazado por Herodes, que en ese tiempo gobernaba, quien no era judío. Entonces, José representaba a aquella familia por la cual vendría el Mesías, porque era de la familia de David, y de David vendría el Mesías. Dice Jeremías 23, 5 y 6, he aquí vienen días, declara el Señor, en que suscitaré para David un renuevo justo, y él reinará como rey. Esta es una profecía de un futuro rey que iba a venir de la descendencia de David. Pero en este momento, ¿algún descendiente de David gobierna? No. ¿Quién gobierna? Un usurpador, Herodes. Entonces hay una profecía acerca de la venida de David. Entonces José encarna parte del cumplimiento de esta profecía. Y dice el versículo, y dice así, y este será su nombre, el Señor es nuestra justicia. Así que José, como descendiente de David, permitía que el niño que iba a nacer sea también de la familia de David. De esta manera se cumple la profecía acerca del Mesías. Es interesante que María, por su lado, también era descendiente de David, pero no lo menciona aquí en el pasaje. ¿Qué dice el siguiente versículo? Ya se ha presentado al ángel, ya se ha presentado a María, la Virgen, o sea, la que no ha tenido vida íntima, básicamente. Podríamos añadir, aunque no está en el texto, de acuerdo a la costumbre judía de aquellos tiempos, las jovencitas, las mujeres, se casaban o ya tenían el vínculo de casarse entre los 12 y 13 años. Eso era lo normal en aquella época. Ahora ha cambiado, ¿no es cierto? Pero es para que les doy estos datos para que ustedes tengan una idea más amplia del cuadro que queremos nosotros presentar en la Biblia. Entonces María era una jovencita, aunque no era lo mismo una jovencita de 12 y 13 años del primer siglo que una jovencita de 12 y 13 años de nuestra época. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso? Los valores han cambiado, las formas de vivir y enfrentar la vida han cambiado. Así que no se está hablando de abuso infantil, vamos a decirlo así. En aquellos tiempos eso era lo normal, porque las mujeres de aquellos tiempos eran más maduras emocionalmente. Y como ustedes van a ver en otro momento, María realmente, cuando ella eleva su adoración a Dios, ustedes pueden leer en casa el Cántico de María, está lleno de teología. Entonces, María era una mujer muy inteligente, mejor que cualquiera de nosotros a la edad de 13 años. ¿Qué tal educación habría recibido esta muchacha? Al tal punto que Dios la elige. ¿Y qué pasamos? Entonces, dice el verso 28, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Probablemente María estaba en su casa.
Y el pasaje no menciona otra persona, así que estaba sola. Y María seguramente estaba realizando las labores normales de una chica de su edad en casa. ¿Qué podía estar haciendo? Quizá ayudando, preparando, arreglando la casa, viendo todo lo que es el tema de la casa. Así que llega el ángel y le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces entra el ángel donde estaba María y le dijo: muy favorecida. Esta frase, muy favorecida, quiere decir que era receptora de gracia. Receptora de gracia. Ahora, aquí esto es lo interesante. María, muy favorecida, significa receptora de gracia. Pero todos nosotros también somos receptores de gracia. Todos nosotros somos receptores de gracia. Algunos creen que esta declaración del ángel pone a María por encima de los demás, pero no es así. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que necesitan gracia? Los pecadores. Quien necesita gracia es porque tiene un problema. Y entonces María era como nosotros. Era como una muchacha de nuestra época en ese aspecto. Recordemos que en Lucas 18:19 Jesús dice: ninguno hay bueno, solo Dios. Y Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aún uno. Y luego el ángel, ¿qué le dice? El Señor es contigo. Eso significa Dios te acompaña. Dios está a tu lado, Dios está cerca. Bendita tú eres entre las mujeres. O sea, Dios no solo le da la gracia por causa de su pecado, sino que también le da una bendición y le hace remarcar el privilegio que a continuación ella va a conocer. Porque entre todas las mujeres, ¿qué pasó? Dios le eligió, le dio ese privilegio para que el Señor Jesucristo venga al mundo. ¿Qué dice el siguiente verso 29? Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Ver al ángel sorprende en gran manera, pero escuchar palabras de aprobación la confunden, porque María se consideraba pecadora, lo cual demuestra su humildad. Lo que este pasaje quiere decirnos, cuando dice se turbó por sus palabras, es como que María estuviera diciendo: creo que te has equivocado de persona. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? No, esa es la idea de creo que te has equivocado. Conmigo no es, ¿no? Estaba muy confundida, profundamente confundida. Entonces el ángel lo primero que le dice es: no temas. En el siguiente verso, no temas. Yo creo que lo primero que le dijo no temas era porque la presencia del ángel daba miedo. Yo nunca he visto un ángel, y los que he visto son de papel con alitas, ¿no es cierto? Y este diciembre vamos a ver muchos angelitos por todos lados. Y están desde un sol hasta $1,000 los ángeles, ¿no? Si uno quiere uno comprar, de acuerdo a lo que está hecho. Pero uno de verdad da miedo. Y cuando uno ve la Biblia, cuando los ángeles se presentan a los hombres entran en pánico. No creo que sea porque los ángeles sean feos o sean monstruosos, sino porque ellos irradian santidad y nosotros somos pecadores. Entonces, lo primero que le dice es: no temas, no tengas miedo. Trata de calmar a María.
Y luego le dice nuevamente, porque has hallado gracia delante de Dios. La gracia siempre se otorga a pecadores. Tiene que ver con que Dios no castiga al pecador, sino que le ofrece perdón sin merecerlo. Le ofrece misericordia sin merecerlo. Como dice el Salmo 103, verso 10. Escuche. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Fíjense que participar de la Navidad no es para gente buena, es para pecadores que han recibido la gracia de Dios. Es una bendición saber que Dios nos dice, se compadece de nosotros, se acuerda que somos polvo, nos trata como hijos. María era pecadora como cualquiera de nosotros. María nunca fue un ser especial. Era una sencilla jovencita que vivía en Nazaret, en un pequeño pueblito de Galilea. Y ella, como nosotros, era merecedora del infierno. Pero Dios, como a nosotros, le concede su gracia. La gracia, recuerden esto, solo es para pecadores. Y María recibe gracia. Así que María era consciente de su pecaminosidad. No era una mujer que se creía buena ante sus propios ojos. Ella misma declara su necesidad de tener un Salvador en el verso 46 de este mismo capítulo. Porque dice ella así, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado, ¿qué? La bajeza de su sierva. O sea, María reconoce, necesita la gracia ella también. Necesita un Salvador también. Así como tú y yo necesitamos de un Salvador. Dios eligió a María para que por ella venga Jesús al mundo. No por algún mérito, no porque se lo ganó, sino por gracia. Queridos hermanas, hablo a las hermanas, si Dios no hubiera nacido y el ángel Gabriel viene a ventanilla, hubiera elegido a cualquiera de ustedes. Amén. Así es. A cualquiera de ustedes hubiera elegido Dios. ¿Por qué? Porque Dios eligió a María por gracia. Nada más que por eso. Y a continuación, el ángel le dice a María 5 aspectos del bebé que nacerá por medio de ella, que a nosotros debe llevarnos a la adoración. Voy a hablar entonces ahora 5 aspectos que Dios menciona, que el ángel menciona a María para que nosotros los tengamos en cuenta para adorar al Señor Jesús. Vamos al primero. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Déjenlo allí. El ángel está diciendo que como cualquier mujer pasará por el proceso de estar embarazada y luego como cualquier mujer dará a luz un hijo. Esto nos habla de la naturaleza humana de Jesús, quien vino al mundo mediante el mismo proceso por el cual tú viniste al mundo. Ahora, algunos se puede preguntar la siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús hace todo esto? ¿Por qué no Jesús, que está allá en el cielo, desde la eternidad pasada, baja a la tierra
así con todo su poder y toda su gloria, y dice, los perdono a todos. O sea, ¿para qué nacer, pasar 3 años enseñando, ir a la cruz, morir, resucitar? ¿Por qué no de frente Jesús vino y dice, ya, se acabó, todos perdonados? ¿Por qué tuvo que nacer? Porque Jesús necesitaba un cuerpo para poder morir por los pecadores. Jesús ya existía antes de la Navidad, pero no tenía cuerpo. Era Dios. Es Dios, siempre será Dios. Pero para poder pagar por los pecados de nosotros, alguien tenía que morir, el justo por los injustos. Entonces era necesario un cuerpo. Y Dios preparó cuerpo a través de María, un cuerpo físico, para que así al poder morir, Él podría sustituir a los pecadores del castigo que merecen. Así que Jesús fue completamente humano. Por ejemplo, en Lucas 2:7 dice, y dio a luz un primogénito y lo envolvió en pañales. Esto es tan normal, ¿no? Ahora, los pañales de aquella época no son los pañales de esta época, dicho sea de paso. Eran telas que envolvían al niño para protegerlo del frío. ¿Ok? Entonces vemos que Jesús fue tan frágil como cuando tú naciste. Y dice que lo acostó en un pesebre porque no había un lugar normal donde acostarlo a Jesús. Así que vemos un nacimiento normal. Jesús necesitaba un cuerpo, entonces por eso Dios le dice a María. Claro, María en este momento ella no entiende todo esto que yo les estoy explicando. Pero luego la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Jesús como Dios no puede morir, pero como hombre sí pudo morir. Su cuerpo físico murió y esa muerte nos trajo bendiciones, hermanos. Jesús como Dios no podía morir. En la naturaleza divina de Jesús, imposible que muera, pero su naturaleza humana es en la que murió. Y es maravilloso lo que dice 1 Pedro 3:18. Perdón. Sí, 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y Romanos 5:8-9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Este versículo hay 2 cosas interesantes y los demás también. Jesús muere, resultado, salvos de la ira. Efesios 1:7, en que tenemos redención por su sangre. Cuando dice en la Biblia la sangre de Cristo, siempre se refiere a ¿qué? La muerte de Cristo. Y dice que el resultado es el perdón de pecados. Muerte, salvos de la ira. Efesios, muerte, perdón de pecados. Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¡Qué maravilloso! Cristo muere, limpia nuestras conciencias y servimos a Dios. O sea, ven la necesidad de la muerte de Cristo y para que pueda morir, ¿qué era necesario? Un cuerpo.
1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo, que dice, limpia de todo pecado. ¿Saben cuál es el más grande regalo? Ser limpiado del pecado. No hay nada que supere a ese regalo. Muéstreme usted algún regalo, alguna bendición de Dios que supere ese regalo. En el Salmo 103, yo le invito a que lo medite y lo lea en estos días. Lo primero que aparece, la primera bendición que aparece es el perdón de pecados. Y luego, todas las demás bendiciones. Así que el perdón de pecados es la puerta por la cual se inician las demás bendiciones. ¿Y a qué se debe eso? A la muerte de Cristo. Así que ya tenemos una primera razón para adorar a Cristo, por su venida. Pero también hay una actitud que copiar. ¿Conocen ustedes ese pasaje que dice que Jesús vino al mundo, se negó a sí mismo? ¿Se acuerdan ustedes? Se humilló a sí mismo, se hizo hombre para morir en muerte de cruz. Y la Biblia dice que tenemos que tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló. ¿Qué nos enseña la venida de Cristo al mundo? Nos enseña que Cristo al venir al mundo se humilló. Es una humillación para Dios venir al mundo. No, le voy a dar un ejemplo. Supongamos que tú amas las hormigas. Te gusta mucho, eres un conocedor de las hormigas. Y ves que está viniendo el oso hormiguero. Y tú le dices, hormiguitas, corran, el oso hormiguero viene. ¿Y ellas te van a entender? No hablan español, ¿no es cierto? Y bueno, hormiguitas, el oso hormiguero viene. Nada. Entonces tú dices, ¿qué puedo hacer para que me entiendan y no mueran? Me voy a convertir en hormiga. Entonces me convierto en hormiga, hablo como las hormigas y les digo a todas las hormiguitas, vienen los hormigueros, ok, corran todas, y todas huyen, ¿no? Algunas no van a hacer caso, seguro. Pero yo te pregunto, ¿te gustaría ser hormiga? Es un poco chocante, ¿no? Bueno, imagínense Dios, que es superior a nosotros, vino a ser hombre. Una lección de humildad que debemos seguir nosotros también. Vamos a continuar, tenemos más material, pero continuemos, hermanos. Y en este mismo verso, no solo dice que concebirás y dará a luz un hijo, luego dice, y llamará su nombre Jesús. Aquí tenemos una segunda razón para adorar a Jesús. El segundo aspecto es lo que significa el nombre que el niño debe tener, que es Jesús. Jesús en español significa Salvador. Y este nombre, ¿saben qué? Siempre está asociado solo a Dios en el Antiguo Testamento. Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová. Salmo 18:2 dice, Jehová roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 18:46, viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Salmo 25:5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Jeremías 3:23, ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes,
ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación. Y Isaías 43:11 dice, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Entonces en el Antiguo Testamento a Jehová, ¿cómo se le llama? El Salvador. ¿Y cómo se le llama ahora aquí a Jesús? Salvador. En la Biblia el nombre de la persona representaba su esencia. Y aquí vemos que este niño que pronto nacería venía al mundo para conceder salvación. Ni María ni José pondrían el nombre al niño. ¿Quién puso el nombre al niño? Dios. El pueblo de Israel está bajo la presión romana y Dios les envía un Salvador. El hombre está bajo el poder del pecado y Dios les envió un Salvador. El hombre es esclavo del pecado. Es una esclavitud que lo establece como enemigo de Dios, pues el hombre no quiere ser librado del pecado. Y si quisiera ser libre del pecado, no puede librarse del pecado. Cuando el hombre intenta librarse del pecado, es como querer levantar una mesa, pero poniéndose encima de ella. Se pone sobre la mesa e intenta levantarla. Eso es imposible. Entonces, ¿salvador de qué es Jesús? No es salvador de tu matrimonio, no es salvador de tus problemas personales, no es salvador de tu vida laboral. Jesús nos salvó por esas cosas, no vino a salvar por eso, vino a salvarnos del pecado. ¿Te acuerdas lo que dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que vino, que quita el pecado del mundo. Y que dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Navidad, hermanos, es para recordar que vino un Salvador para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de todas aquellas cosas horribles que hay en nuestras vidas, que nos dañan a nosotros mismos, que dañan a los demás. El mundo está lleno de todo tipo de problemas, pero el más grande problema es el pecado. Pero ante nuestros pecados, Dios no es indiferente. Él espera que el hombre se arrepienta y le obedezca, y si no lo hace, castigará a cada pecador a sufrir eternamente en lo que la Biblia llama el lago de fuego. Entonces Dios envía a su Hijo para salvarnos del pecado y por tanto de las consecuencias del pecado, que es vivir el infierno. Jesús tiene poder para salvarnos del pecado. Nadie más. Nadie más. Por eso se hizo hombre. Por eso vino a nosotros. Se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Lucas nos aclara este punto en 2:77, pues dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Juan 4:42 dice, los samaritanos decían a la mujer samaritana, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos visto, hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así que en la Navidad, cuando uno piensa en regalos, panetón y chocolate, a la luz de la Biblia, eso es nada.
Estamos celebrando la experiencia de la salvación, porque hay un Salvador llamado Jesús. Hechos 5:31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios quiere también salvar a aquellos que en esta mañana, en este lugar, está asistiendo a esta iglesia y no es salvo. Si estás aquí con nosotros y no tienes la salvación que Cristo da, aquí mismo estamos leyendo: arrepiente de tus pecados y ten fe en Él, que sea tu Salvador, que murió por ti en la cruz. Él es el único que te puede salvar. Yo no sé qué planes tienes cuando estés delante de Dios dando cuentas. ¿Tienes algún plan? Plan A. Y si plan A falla delante de Dios, ¿tienes plan B? ¿Cómo te estás organizando para cuando des cuenta por tus pecados? Déjame decirte, cualquier cosa que tú pienses hacer delante de Dios no te va a resultar, porque así como nosotros, tú necesitas un Salvador de tus pecados, que es Jesús. En tercer lugar, el ángel le dice a María, no solamente que vine al mundo a través de María, no solamente que es Salvador, sino también que será grande. En el tiempo de María, la persona más grande sería el emperador, quien tenía la más alta autoridad, poder y sobre la vida de los hombres de su imperio. Y en nuestra época, ¿quién sería el hombre más grande? ¿A quién le llaman gran hombre? Bueno, eso es de acuerdo a los gustos de cada uno, ¿no es cierto? Algunos llaman grande a un futbolista. Otros llaman grande a un político. Otros llaman grande a un científico. Y así podemos seguir la lista. Cada uno, de acuerdo a su preferencia, elige lo que es grande. Pero ¿qué es grande de acuerdo a la palabra de Dios? La palabra grande, ¿a quién se aplica? En Mateo 5:19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, de acuerdo a la Biblia, ¿quién es una persona grande? Aquel que cumple los mandamientos de Dios y aquel que los enseña para que otros lo cumplan. Eso es lo que significa grande. Entonces, grande es aquel que no quebranta los mandamientos de Dios y además los enseña. Y esto es lo que es Jesús. ¿Qué dice Marcos 10:43? Dice: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces la Biblia considera que una persona es grande cuando vive para servir a los demás. Entonces ya estamos entendiendo, a la luz de la Biblia, qué significa la palabra grande. Es la persona que obedece los mandamientos de Dios, que cumple los mandamientos de Dios, que enseña que otros lo cumplan también, y también aquel que es un servidor de los demás, que vive para servir para los demás. Y Jesús cumplió con estas tres condiciones de manera perfecta. ¿Los cristianos cumplimos con estas condiciones? Puede ser que sí, pero no de manera perfecta. Pero Jesús lo cumplió de manera perfecta. Fue perfectamente obediente a los mandamientos de Dios,
a la ley de Dios, que Jesús enseñó de manera perfecta a que otros le obedezcan también, y Jesús también es el perfecto servidor, porque Él dijo, yo no he venido al mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Yo he venido para servir y no para ser servido. Jesús obedeció a la ley de Dios, así que nunca cometió pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y 1 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Este versículo no se entiende muy claramente, ¿no es cierto? Voy a leerlo de nuevo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Voy a leerlo de otra manera para que se entienda mejor. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. O sea, la idea es, le atribuyó a Él todos los pecados, aunque Él nunca pecó. Por eso dice la Biblia que Él cargó con nuestros pecados, aunque Él era inocente. Él era inocente. Jesús dijo una vez, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Qué declaración tan grandiosa, hermanos. Si yo le dijera a ustedes, ¿quién de ustedes me puede decir que algún pecado tengo? ¿Qué van a hacer ustedes? Muy fácil, van a buscar a mi esposa, a mis hijas. Hermana, el pastor ha dicho que ¿qué pecados tiene para ir a...? Entonces mi esposa sacó una lista ahí que tiene guardada. ¿Y eso puede ocurrir contigo o no? Si voy a tu casa, a una persona que no es cristiana, que vive contigo, le pregunto, oiga, el hermano tal, asiste a la iglesia, dice que no tiene pecado. ¿Usted qué opina? Él también va a sacar una lista, ¿no? Anotada en un papel higiénico largo, así, un rollo largo de pecados. Es porque así estamos. Pero nuestro amado Jesucristo nunca pecó. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Él nunca pecó. Jesús fue considerado grande por sus enseñanzas. ¿Qué dice la Biblia? Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Dice que cuando lo fueron a apresar, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no lo han traído a Jesús? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús es grande. Enseñó perfectamente. Tan perfectamente enseñó que cuando lo iban a atrapar, los soldados lo escucharon, se quedaron asombrados y se fueron. Solo con la enseñanza de Jesús. Adórale a Cristo por eso, hermano. Porque Él también te enseña en su palabra así. Él nos enseña así a todos nosotros. Y un hombre grande hace servicio a los demás. Y Jesús sirvió a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino en Navidad con un solo propósito, servir con su muerte para la gloria de Dios. Por eso, Él ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo toda rodilla se doble. Y confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios. Por eso es grande. Y adórale así, teniendo en mente eso, esa grandeza del Señor Jesús. Jesús es grande porque pudo controlar a los demonios, a la naturaleza. Era grande y misericordia con los pecadores, a pesar de sus grandes sermones y siempre ganar con sus argumentos contra sus enemigos. Pero era manso y humilde también. Jesús llegó a ser grande porque a pesar de ser poderoso, permitió
ser acusado, torturado y asesinado por sus enemigos para salvar a sus pecadores. Jesús es un Dios grande. No solo porque hacía grandes cosas, sino porque al hacer grandes cosas también hacía cosas muy sencillas y humildes. Permítanle contarle una historia. Es de una mujer que tenía flujo de sangre en la Biblia, ¿se acuerdan la historia? Una mujer que tenía flujo de sangre en la sociedad de aquel tiempo era como una mujer maldita. ¿Por qué tendrá flujo de sangre? Algún pecado horrible sexualmente hablando ha cometido. Y esta mujer, dice la Biblia, había ido a varios médicos. Nadie la pudo curar y gastó todo su dinero para ser curada. Y si tenía flujo de sangre constantemente, podemos imaginarnos que físicamente ya tenía un tono morado su piel, o si no, pálido, completamente delgada. Ningún hombre querría casarse con ella. Era una mujer despreciada. Pero ¿qué hace ella? ¿Se acuerdan la historia? Si toco su manto. Así que había una multitud allí que rodeaba a Jesús. ¿Cómo habrá puesto su manito delgada? No sé, pero hizo un esfuerzo para acercarse a Jesús. Y tocó el manto de Jesús. Y Jesús, que estaba ahí apretado de la gente, caminando, dijo, ¿quién me ha tocado? Y entonces los discípulos, pero Señor, todos estamos tocando. No, alguien me ha tocado. ¿Qué pasó? Tocó a Jesús con fe. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Se abrió el grupo, ahí estaba la mujer. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Sabe qué fue lo primero que Jesús dijo? Hija. Hija. Ponte pensar en esa palabra, hija. Todo el mundo lo odiaba. Él le dijo, hija. ¿Ves qué grande es Jesús? Adórale a Jesús. Adórale. ¿Qué más? Así que Jesús llegó a ser grande porque mientras agonizaba en la cruz, salían de su boca palabras de misericordia, de paciencia, de amor, de perdón y sabiduría. Jesús es grande porque no ha habido en toda la historia ningún hombre que pueda igualarse a Él. Los mayores benefactores son pequeños al lado de Jesús. Los filósofos no alcanzan a tener la sabiduría de Jesús. Los conquistadores que por la fuerza obtuvieron tierras, Jesús ganó a los hombres con su amor. Y en el libro de Apocalipsis podemos ver la plenitud de su grandeza, que pronto será observada por los hombres. Número 4, y será llamado Hijo del Altísimo. Esta declaración indica la naturaleza divina de Jesús. Jesús no solamente tenía una naturaleza humana, también tenía una naturaleza divina. Esto quiere decir que Jesús era Dios igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Durante su servicio a los hombres, algunos afirmaron que Jesús es Dios. Y después de su muerte, los discípulos proclamaron que Jesús es Dios. Juan 1:1 nos dice la naturaleza humana de Jesús, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Todas las sectas y religiones del mundo niegan esta verdad. Ellos niegan que Jesús es Dios o afirman que Jesús es un Dios igual a otros dioses. Algunos dicen que creen en Jesús, pero niegan que sea Dios. Viven como si no fuera Dios. Es Dios Jesús. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando estaba hablando con la mujer samaritana,
¿Qué le dijo ella? Yo soy, dando a entender, soy Dios. Dios habla contigo. Juan capítulo 10 dice, 25 al 33, Jesús le respondió, se los he dicho y no creen, las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatármelas de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Queridos hermanos, recordemos siempre que Cristo es Dios y vivamos de esa manera. Vivamos de esa manera, pensando que Cristo es mi Dios, a quien debo adorar cada día, a quien debo rendirle culto cada día, no solamente fin de semana. La idea, ¿cuál es, hermanos, en la Biblia? Que todos los días adores al Dios Hijo, que es Jesús, todos los días, a solas. Y el domingo te reúnes para adorar con la iglesia. Eso es lo que hay que hacer cada día. Hemos nosotros sido creados para la gloria de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Ustedes conocen ese versículo, ¿no es cierto? Ponlo en práctica. Está bien pedir por trabajo, salud, amor, dinero. No, yo sé que todos pedimos esas cosas y ahora en Navidad muchas más vamos a pedir, ¿no es cierto? Pero debemos, gracias. Pero debemos crecer en la fe, salir de la infancia espiritual y acercarnos a Dios solo para adorar, solo para estar con Él. Hay hombres que trabajan fuera de casa por largos meses, dejando esposa, hijos, y cuando el hombre regresa, ¿qué es lo que los niños dicen? Papá, ¿qué me has traído? Y la esposa, ¿qué dice? Qué bien que estés aquí a mi lado. No, es diferente, ¿no? Salgamos de eso de, papá, ¿qué me vas a dar en Navidad? ¿Qué? Sino sencillamente quiero estar a tu lado y adorarte en espíritu y en verdad. ¿Lo van a hacer? Practícalo, hermano. Acércate a Dios en estos tiempos de Navidad y no solamente ahora, sino siempre. Finalmente dice el versículo, y el Señor Dios le dará al trono, el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús como Dios, queridos hermanos, no recibe el trono, siempre lo tuvo. Pero Jesús como hombre lo está recibiendo el trono. Y esto nos habla que Jesús tendrá la máxima autoridad y perfecta soberanía. Aquí se está refiriendo el lado humano de Jesús. Nosotros, queridos hermanos, vivimos para la soberanía, bajo la soberanía de Dios. Y eso hay que entenderlo en cada detalle de nuestras vidas. Todo ocurre bajo la soberanía de Dios. ¿Tienes un jefe que te hace la vida imposible? Está bajo la soberanía de Dios. ¿Tienes un esposo difícil?
está bajo la soberanía de Dios. Dios te lo está enviando al esposo difícil. Nos cuesta entender eso, ¿no? Pero si Dios es soberano, eso tampoco se le ha escapado. La otra noche me caí de la cama. Anoche, no antenoche. Y dije a Dios, Señor, tú estás en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy bajo la soberanía de Dios mientras duermo. Me caí. Mi esposa me dijo, te voy a poner rejas como bebé. Pero hermanos, en cada detalle está la soberanía de Dios. Y aquí Jesús tiene el trono, símbolo de autoridad, símbolo de gobierno perfecto. Y reinará, verso 33, sobre la casa de Jacob para siempre. ¿De qué nos habla esto? Aquí específicamente se está hablando del pueblo de Israel. Cuando se habla en la Biblia casa de Jacob, se habla de Israel. Es una manera de decir Israel. Eso quiere decir que Jesús reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Cuando vino Jesús en su primera venida, ¿qué estarían esperando los discípulos? ¿Qué estaría esperando María? Que esta profecía se cumpla, que reine. Por eso cuando le dijo Jesús a los discípulos, es necesario que yo sea crucificado, ¿qué dijo Pedro? No, tú tienes que reinar. ¿Se acuerdan los discípulos? Vino con 2 discípulos, hijitos de mamá. Y mamá, Jesús, ponga a mi hijo derecho, a tu lado derecho, y al otro lado izquierdo, y los niñitos atrás, y sus mamás. ¿Por qué? Porque esperaban que Jesús reine como rey, tome el poder, saque a Herodes y conquiste a los romanos y gobierne el mundo. Eso esperaban. Pero no ocurrió así. No ocurrió así. Pero algún día gobernará y gobernará para siempre. ¿Saben cuándo ocurrirá ese gobierno? En el milenio. Después de los 7 años de tribulación, Jesús bajará con gran poder, todo ojo le verá, dice la Biblia, Satanás será atado, y cuando ponga su planta de sus pies en la tierra, dice la tierra se va a partir, y Jesús gobernará al pueblo judío por 1000 años. Habrá un gobierno perfecto. No como ahora, ¿no? Si tú estás esperando que ahora se gobierne perfectamente, pierdes tiempo. Espérate hasta el milenio. Y Jesús no va a iniciar su gobierno con democracia. A ver, voy a ir a la tierra, voten por mí, por favor, la mayoría conmigo. No, Jesús va a venir y va a tomar el poder, va a tomar el control y con vara de hierro va a regir a la tierra. Y serán 1000 años en todo el mundo va a estar obediente. Aunque le duela, habrá gente obediente. Y al primero que se porte mal, ¿qué va a hacer Jesús? No, pobrecito, la sociedad lo ha hecho así, no, nació pobre, entonces tiene que delinquir. Jesús va a gobernar, hermanos. Y quiero acabar diciendo la última frase. Y su reino no tendrá fin. Hablamos del reino que gobernará a los judíos, ¿no? La casa de Jacob. Ese es específico para ellos, promesa para ellos. Pero aquí cuando dice, y su reino no tendrá fin, aquí entramos nosotros. ¿Por qué? Finalmente el ángel anuncia a María que el reino de Jesús no tendrá fin. Y creo que aquí entramos nosotros, los gentiles. Porque la iglesia es parte del reino de Dios, así como lo es Israel.
El reino de Dios en general está formado por la iglesia, el pueblo de Israel, los ángeles, toda la creación, todo es su reino. Él es el dueño de todo el reino. Y nosotros somos parte de ese reino. Y es un reino que no tendrá fin. Será un reino donde habrán cielos nuevos y tierra nueva, y tú estarás allí. ¿No hay suficiente razón para alabar a Dios? ¿Todo esto por qué viene? Porque el ángel vino y le dijo a María estas cosas. Y más adelante en el capítulo vas a ver a María adorando a Dios. Queridos hermanos, respondamos a Dios con adoración.